Telefónica hace cuentas por Vodafone España. El estudio formal de una integración de tanta escala solo puede avanzar si en Telefónica ha crecido el convencimiento de que es posible lograr la aprobación de las autoridades de competencia, con el viento de cola de la necesidad de más soberanía tecnológica. El pasado 10 de abril, en la Junta General de Accionistas de Telefónica, su nuevo presidente ejecutivo, Mark Murtra, aseguró que la compañía considerará consolidaciones intramercado económicamente rentables. No habrá consolidación europea ni la consideraremos sin que haya una consolidación previa a nivel intramercado, en un discurso que había sido redactado íntegramente por él mismo. El foco, en Vodafone. Tras estas palabras de Murtra, el foco de todo el sector de telecos giró hacia Vodafone España, la compañía propiedad de la firma financiera británica Zegona Communications. ¿La razón? La compra de Vodafone es la única que se considera posible de entre las que tienen tamaño suficiente como para suponer una diferencia sustancial para el futuro y arreglar el sector español. Es cierto que la otra gran operación, que también tendría un impacto sistémico, sería la compra de Digi, pero los observadores del sector parecen convencidos de que la filial de Digi no se venderá por lo menos en el corto y medio plazo porque el grupo rumano sigue creciendo a toda velocidad, está en el camino de superar a Vodafone como tercer operador por volumen de clientes de fibra y tiene vocación industrial, como lo demuestra que sigue desplegando red de fibra por toda España, ya tiene más de 12 millones de hogares cubiertos, y va a empezar a construir una red propia de móvil con unos 5.000 nodos. También es cierto que Eamon O'Hare, el CEO y fundador de Zegona, insiste siempre en que su intención es permanecer en España con Vodafone y sacarla a cotizar en nuestro país para que tenga accionistas españoles. Pero los observadores consideran que también es viable una operación de compra-venta y que Vodafone es el único objetivo posible entre los grandes para Telefónica. Zegona sube un 18% desde la Junta de Telefónica. De hecho, los inversores internacionales también dan crédito a la posibilidad de una integración Telefónica-Vodafone. Desde que Murtra pronunció su mensaje el 10 de abril, los títulos de Zegona en la Bolsa de Londres, que es como decir los títulos de Vodafone España, ya que la española es el único activo de Zegona, no han parado de subir. El mismo día 10 de abril, coincidiendo con las palabras de Murtra, las acciones de Zegona iniciaron un rally que, con altibajos, ha permitido que el título pasase de los 580 peniques a los que cotizaba el 9 de abril a los 684 peniques a los que cerró ayer viernes, con una subida intradía del 6,54% y un acumulado desde las palabras de Murtra del 18% en solo 16 jornadas. Ayer, la capitalización de Zegona era de 5.193 millones de libras, unos 6.072 millones de euros. Más convencimiento en Telefónica. Una operación así solo puede avanzar si en Telefónica ha crecido el convencimiento de que una integración de semejante calibre pueda ser aceptada por las autoridades de competencia europeas. Pero es que, en la pasada junta de Telefónica, Murtra también puso deberes a otros stakeholders de la industria, empezando por la Comisión Europea, el principal organismo que puede dar viabilidad a una integración así. Para Murtra, la Comisión Europea, los Estados-nación y los diferentes reguladores deberán realizar los ajustes que permitan la consolidación necesaria del sector de la que resulten compañías tecnológicas con la escala para invertir en tecnología de manera competitiva. En definitiva, Murtra se dirigió a la CEE, la CNMC y los países para que le permitan fusionarse con otras operadoras en cada país. Ahora o nunca. Y, además, los astros se han alineado para considerar que, a diferencia del pasado, con la intransigente Margrethe Vestager como comisaria de competencia, esta integración es posible en Europa en los próximos meses. Los informes Letta y Draghi han roturado el camino a la creación de gigantes europeos en busca de más escala. La invasión de Ucrania y la administración Trump han despertado a los líderes europeos de su sueño buenista y han descubierto que se necesitan empresas más grandes y más rentables. Y a todo esto se suma, además, que ahora la comisaria europea de competencia es la española Teresa Rivera, exministra del gobierno de Pedro Sánchez y correligionaria de Mark Murtra. Ola europea de consolidación. Y como adelantaba Financial Times el pasado 21 de abril, varias operaciones de consolidación en el sector teleco están tomando forma en Europa en estos momentos, según señalan diversas fuentes al rotativo británico, que citaba a un veterano abogado experto en fusiones y adquisiciones de telecomunicaciones que señalaba que, una vez que la Comisión dé luz verde a un acuerdo importante, veremos una ola de consolidación en Europa.
Mucha cuota conjunta. Con todo, tomados en bruto, los datos de la suma de Telefónica y Vodafone en España arrojan unas cuotas de mercado muy altas. Telefónica cerró 2024, con el 31,7% de líneas de fibra por el 13,9% de Vodafone, lo que suma un 45,6%. Pero si se analiza la evolución reciente, se aprecia que solo hace 2 años, la suma daba el 51,6%. O sea que entre ambas, sobre todo Vodafone, han perdido 6 puntos porcentuales, porque el mercado está creciendo sobre todo por abajo y ahí la que reina es Digi. Lo mismo en el móvil, ya que al 26% de Telefónica, se le sumaría el 19% de Vodafone para dar un 45%, pero no muy lejos del 41,3% con que acabó el año MasOrange. Donde la cuota sería mayor es en los ingresos, ya que ambas, sobre todo Movistar, tiene mucha presencia en el mercado premium, con los clientes de más valor. A 31 de diciembre de 2024, Telefónica tenía el 37,3% de los ingresos minoristas y llegaría al 50,8% con el 13,5% de Vodafone. Una compra por partes, pero es que nadie considera posible, ni siquiera Telefónica, que fuera viable una compra total de Vodafone. Sobre todo porque la cuota de Movistar en el mercado B2B, administración, grandes empresas y pymes, se ha mantenido mucho mayor que en el mercado residencial y se sitúa alrededor del 63%, según algunos analistas, que otorgan un 18% a Vodafone y algo más del 19% a MasOrange, si solo se contempla a los 3 grandes, dejando fuera del cálculo otros grupos menores. Y si a Movistar se le sumase el 18% de Vodafone, superaría el 80%, una concentración imposible. Por eso, lo más probable es que el proyecto de integración plantease dejar fuera el negocio de B2B de Vodafone para no tirar demasiado de la cuerda. En esa hipótesis, ese negocio podría recaer en MasOrange, que así vería casi duplicada su participación en este segmento hasta casi un 37%, más acorde y alineada con su cuota en el mercado residencial. E incluso MasOrange podría lograr también la marca Lowi, con lo que las cuotas de mercado resultantes de la integración de Vodafone con Movistar por ingresos y por líneas fijas y móviles se reducirían hasta niveles más admisibles. Además, también está el escollo de las frecuencias radioeléctricas. Pero en ese caso, sería necesario que el gobierno español elevase los Spectrum Cap, límites máximos de frecuencias que puede tener cada operador, para que las frecuencias de Vodafone pudiesen repartirse, aunque probablemente de forma asimétrica, entre los otros 3 actores, Movistar, MasOrange y Digi. Los problemas de las netcos. Pero una integración Movistar-Vodafone solo tendría sentido si Telefónica pudiera lograr sinergias millonarias consolidando redes y haciendo que los clientes de Vodafone USASN las redes ya existentes de Telefónica. Eso implica que la actual Fiberco Surf, creada entre MasOrange y Vodafone y que se alimenta de clientes de ambas, es un inconveniente. Esos clientes tienen que estar cautivos en la Fiberco por 30 años, por contrato, ya que es la única forma de que un fondo adelante miles de millones por un 40% de la Fiberco. Pero si esos usuarios están cautivos en esa red por 3 décadas, las sinergias para Telefónica se reducen. La RANCO, en barbecho. Por eso, también sería contraproducente para el proyecto, casi lo imposibilitaría que Vodafone pactase con MasOrange crear una RANCO similar a Surf, o sea, una firma mayorista pero de red móvil, uniendo los activos de ambas y que el negocio fuera alimentado por los clientes de las dos. Para vender un paquete de esa RANCO, tendría que dejar cautivos a los clientes de Vodafone a largo plazo, y eso destruiría prácticamente todas las sinergias posibles que Telefónica pudiera obtener por la integración con Vodafone.